Bienvenidos y bienvenidas a la sesión 16, cálculo diferencial e integral. Ya hemos llegado a la recta final. Estamos a un paso de finalizar, muchachos. Entonces, vamos a resolver, digamos, un examen en donde entran varias preguntas de integrales, sobre todo, que es el tema. Y luego, por otro lado, voy a resolver con ustedes teorema fundamental del cálculo, porque creo que no hice con ustedes del teorema fundamental del cálculo la semana pasada. O sí hice. Déjenme un momento para buscar, déjenme un momento para pausar y no perder tiempo en esto. Recapitulando, porque hice muchas cosas. Les mencionaba que esta, como es un radical en binomio, entonces hacemos una sustitución trigonométrica, ¿no? En donde como es en suma, pues tomaré la tangente y el 3 se saca de esta raíz. Calculo su diferencial y sustituyo. De aquí lo único que hemos hecho es reescribir esto como sacar un nuevo factor común, recordar que 1 más tangente al cuadrado es secante al cuadrado, lo cual sale de la raíz como 3 secante y de aquí simplificamos cositas. Ahora recordar que secante es 1 sobre coseno y tangente al cuadrado es seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado. Hago orejita y entonces obtengo esta expresión. Simplifico los cosenos y me queda ahora sí esta integral. Les decía entonces, como la derivada del seno es coseno, entonces conviene volver a hacer una sustitución. Usted dice u igual al seno, entonces de u sería coseno. Entonces eso es lo mismo que un noveno de quién? De u sobre u al cuadrado, lo cual sería un noveno de la integral de u a la menos 2 de u, que todos sabemos que esa primitiva sería u a la menos 1 sobre menos 1, ¿verdad? Porque es menos 2 más 1. Eso sería menos 1 sobre 9u, más mi constante de integración, perdón, no la puse aquí. Ay, puta. Ajá. Ok, pero yo no estaba integrando con respecto a u, entonces tengo que volverme menos 1 sobre 9 seno. Pero yo no estaba integrando con respecto al seno, está integrando con respecto a x. Entonces no olvidemos que se tiene esta relación, entonces veamos. X es igual a 3 tangente, de donde se concluye que x tercios es tangente al cuadrado. Perdón, tangente nada más. Entonces aquí esta cita, tangente, acuérdense que sería como opuesto entre adyacentes. O sea, aquí pondría x y aquí pondría 3. Y entonces esto sería 9 más x cuadrado, ¿verdad? La suma de los catetos al cuadrado. Entonces, el seno sería opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? O bueno, o más bien podría verlo como menos 1, como menos un noveno cosecante, ¿verdad? Porque está abajo. Y cosecante sería hipotenusa entre opuesto. Entonces, por si no lo ven, ¿verdad? Que sería menos un noveno de la raíz de 9 más x cuadrado sobre x, más mi constante de integración. Y esta sería, ¿cómo se llama? La solución de esa integral, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Todo claro. Perfecto, chicos. Entonces, veamos otra segunda integral. Integral de coseno, ejercicio número 2. Integral del coseno de la raíz de x. ¿Ok? Entonces, aquí hay una composición de funciones, muchachos. Y lamentablemente, raíz de x no, ¿verdad? No está ahí la derivada.
Entonces usted dice, bueno, voy a tomar entonces U. No, no voy a tomar U. Ya van a ver por qué. Voy a tomar M como raíz de X. Entonces de M sería un medio de raíz de X abajo, diferencial de X. Recuerden la derivada de ¿cómo se llama, muchachos? De la raíz. Entonces yo puedo pasar a esto como, pero bueno, usted me puede decir, Armando, pero es que no está. O sea, no está la raíz de X abajo. Entonces vamos a pasarlo al otro lado, como 2 raíz de X de M igual a de X. Pero acuérdense, muchachos, ¿quién es raíz de X? Raíz de X es M. Entonces, ¿por qué? Porque de un lado tienen que estar las M's y del otro lado tienen que estar las X. Entonces, el de X, vea que queda en términos de M. Entonces, esta nueva integral, ¿cómo queda? Queda coseno de M por 2M de M. Y entonces usted dice, ah, ma, eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque eso es partes, ¿verdad, muchachos? Porque eso sí lo puedo hacer, porque esto sería eh, em, una trigonométrica y es una algebraica. Como una no tiene nada que ver con la otra, entonces por partes se hará. Ahora sí voy a tomar U igual tomemos la algebraica, porque es más fácil derivar la trigonométrica. Perdón, integrar la trigonométrica. Bueno, esa algebraica también estaba fácil de integrar, pero si lo integras, más bien te vas a complicar, ¿verdad? Conviene primero hacer las trigonométricas antes que las algebraicas. Para el de V, ¿verdad? Entonces de V sería coseno de M de M. V corresponde entonces al seno, ¿verdad? Y la derivada de esto es 2. ¿Lo ven? O sea, está súper sencillo por todo lado. En cambio, en el otro me hubiera quedado pues menos seno y la otra m cuadrado. Y a la hora de multiplicar eso me va a quedar una integral con m cuadrado. No me sirve. Necesito que me quede la integral con este diferencial. Entonces, como dice el refrán, muchachos, un día vi una vaca sin cola. No sé por qué puse aquí de V, si es U. Una vaquita, vamos a ver, vamos bien. Ajá. Sin cola, vestida de uniforme. 2 seno de M, de M. Entonces, esto está súper sencillo, Willas, porque, ¿verdad? Eso sería 2M en DM menos 2 veces y la integral del seno sería menos coseno, ¿verdad, muchachos? Más constante de integración. Entonces, ay, voy. Ajá, menos por menos da más. Entonces me va a quedar 2M en DM más 2 coseno más mi constante de integración, porque estamos haciendo una indefinida. Pero yo no estaba integrando con respecto a m, estaba integrando con respecto a x. Entonces yo tengo que escribir 2 raíz de x, seno de raíz de x, más 2 coseno de raíz de x, más constante de integración. ¿Dudas, chicos? Entonces vean lo interesante, Willas. No había partes, pero yo no conozco una primitiva de esta, entonces voy a convertirlo en algo que sí conozca y sale una por partes. ¿Ok? Entonces, en realidad había una por partes ahí como implícita. Igual, muchachos, ustedes podían, por ejemplo, tener malicia india, porque ustedes decían, profe, pero es que necesito la raíz de X que esté, entonces la voy a agregar. Y por la sustitución salía esta parte directa, ¿verdad? No, era innecesario hacer esto. Lo que pasa es que yo entiendo que esto es muy poco natural que a usted se le ocurra, ¿verdad? Digamos, alguien adiestrado podría decir, claro, Mae, necesito agregarlo porque yo sé que la derivada de la raíz está abajo.
Entonces no importa, va a desaparecer esto y lo hago por partes. ¿Me entienden? Pero yo entiendo que a ustedes quizá eso no les parezca, esto es más natural. ¿Ok? Entonces por eso se los anoto. Bien. Ok. Vamos a hacer integral número 3. X a la 3 más 4x a la 2 más 4x sobre x más 1. Yo siempre lo digo al revés, muchachos, porque tendencia de zurdo a escribir todo de abajo para arriba, ¿verdad? Disculpen. Bueno, muchachos, esto es por fracciones parciales, con solo verla. Polinomio entre polinomio, y si el polinomio de abajo es más grande, fracciones parciales. Entonces, fracciones parciales. Entonces, necesitamos factorizar lo de abajo. Si factorizo, puedo sacar un x a factor común, me queda x cuadrado más 4x cuadrado más 4. Y ese trinomio es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Eso sería x más 2 al cuadrado. Ujú. Mando, Hola. es 4x. Sí que... Ay, gracias. Ajá. Gracias, Andrés. Ok. Entonces, vamos a hacer las fracciones parciales. Vean que como son lineales, aunque este es el cuadrado, esta principal es lineal. Entonces usted escribe a sobre x más b sobre la primera sin el cuadrado y la segunda con el cuadrado. Entonces, estas son las fracciones parciales que vamos a hacer. Vamos a hacerlo con el truco de ustedes, Willas, o sea, tomando, ¿verdad? El 0 y el menos 2. Vamos a necesitar otro punto con el C, pero no importa porque ya averiguamos A y B, entonces va a ser sencillo. Ok, entonces multipliquemos. Sería A por X más 2 al cuadrado más B, le falta una X y un X más 2. Y a la C le hace falta solo una X. Perdón, Willas, no sé si esto quedó como claro porque, perdóneme que asuma que ya saben sumar sumas, fracciones, ¿verdad? Usted saca el común denominador, por este, pero como entre estos dos, usted toma el grado más, gracias, Andrés. Y entonces usted busca el complemento de acá, ¿verdad? Hago la aclaración por si alguno no lo recuerda. ¿Ok? Bien, entonces, veamos, cancelo este con este y entonces, ok, sirve automáticamente tocar x igual menos 2, porque con x igual menos 2 se va a cancelar este y este. Ujú. Entonces, menos 2 más 1 sería, aquí vale 0, aquí vale 0, entonces me queda igual a menos 2c. Eso sería menos 1, entonces menos 1 igual a menos 2c, de donde se concluye que c vale un medio. Siguiente, cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0 se anulan estos dos. Entonces me queda 0 más 1 igual a por 0 más 1 al cuadrado, que eso sería, no, perdón, 0 más 2, que eso sería 2 al cuadrado, lo cual da 4. Y entonces a vale 4. Perdón, un cuarto. ¿Qué? Entonces tomo estos valores en esta ecuación y los sustituyo y puedo tomar otro punto. No sé, tomemos el 1, por ejemplo. Entonces 1 más 1 es 2. Bueno, no importa, lo voy a sustituir bien. Sí, no importa. Es que de repente hubiera servido mejor el menos 1, Willas, porque aquí me va a quedar 1 al cuadrado, es menos incómodo. Voy a tomar el menos 1, espero no les incomode. ¿Está bien? Porque se simplifican mucho los cálculos. Menos 1 más 1 igual a por menos 1 más 2
al cuadrado más b por menos 1 por menos 1 más 2 más c por menos 1. Ay, puta madre. Ujú. Que esto me da 0, eso me queda 1 al cuadrado más b por menos 1 por 1, ¿verdad? Más c por menos 1. Eso sería 0 igual a más menos b más menos c. Ujú. Pero a vale un cuarto y bueno, b no lo sé y c vale un medio. Entonces, paso al otro lado, un medio menos un cuarto sería igual a menos b. Esto da un medio, perdón, un cuarto, muchachos, porque a un medio le quito la mitad, pues un cuarto, ¿cierto? Y luego nada más paso el otro lado negativo. Ujú. ¿Ok? Entonces ya tengo C, ya tengo A y tengo B. Esto funcionó, muchachos, porque yo tenía dos ceros que se pueden cancelar, ¿verdad? Acuérdense que si no, conviene hacerlo por sistema de ecuaciones y eso igual le iba a dar estos numeritos. ¿Ok? Entonces no hemos resuelto la integral. ¿Cómo quedaría la integral? Entonces la integral es, esta integral sería A, que A vale un cuarto sobre X, más b, que b vale menos un cuarto, x más 2, y c sería un medio de x más 2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces saquemos esas constantes para que queden en evidencia las integrales, que en realidad son relativamente sencillas. ¿Verdad? Creo que la más compleja puede ser la última y lo pongo entre comillas, muchachos, porque con una simple sustitución eso sale muy fácil, ¿verdad? Este es el logaritmo. Este es otro logaritmo. Y este, si no lo ve, usted dice sea u igual a x más 2. Entonces de u sería igual a dx y entonces es súper directo, ¿verdad? Porque sería más un medio de la integral de u sobre u cuadrado. Y ya hemos discutido esta integral no solo hoy, sino muchas veces, muchas veces. Eso sería menos un medio de u abajo, ¿verdad? Más constante de integración. Ujú. Nada más no olviden regresar a la variable a la que estábamos integrando, porque no era la u, era x. Entonces eso sería, pues escribamos lo mismo. X más 2, más constante de integración. Sí, entonces ahí termina esa integral, muchachos. Dudas. Perdón, no les puse qué número era este, era la 3. Perdón, no era estos, entonces sí les puse número. Sí les puse número. Ok. Entonces número 4. Integral de 0 a pi cuartos de secante a la 4x tangente de x de x. Entonces, muchachos, como es una definida, pues primero podríamos hacer la indefinida y luego pues calculamos los límites de integración, ¿no? Entonces, sería una de tipo trigonométrica, ¿no?
porque tengo combinación secante con tangente. Entonces, por ejemplo, conviene separar la secante en dos, o sea, lo puedo ver como secante al cuadrado de x por tangente por secante al cuadrado. ¿Por qué? Porque la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Y esto lo puedo reescribir como algo en términos de la tangente. Lo puedo ver como 1 más tangente al cuadrado, ¿cierto? Recuerden, muchachos, identidades trigonométricas. Distribuyo, entonces eso me va a quedar tangente más tangente a la 3. Entonces eso es súper sencillo porque usted dice sea u igual a la tangente, de donde concluyo que du sería secante al cuadrado. Entonces esta integral queda u a la 3 de u. Súper sencilla, ¿verdad? Porque eso sería u al cuadrado, perdón, sin integral, u al cuadrado sobre 2 más u a la 4 sobre 4 más constante de integración. Pero ¿quién era u? U era tangente, entonces me queda tangente al cuadrado sobre 2 más tangente a la 4 sobre 4. Entonces, la integral definida sería evaluar esta expresión, innecesario la constante, porque a la hora de aplicar Baru se va a cancelar. Entonces, apliquemos en pi cuartos. Bueno, tangente en pi cuartos vale 1, ¿cierto, muchachos? Si no me equivoco. Sí. Gracias, Andrés. Entonces, cuando vale 0, le damos gracias al Señor que la tangente se anula, entonces no va con nada. Entonces sería 1/2 más 1/4, o sea, 3/4. ¿Verdad? Porque esto da 1, si lo eleva a la 2, pues sigue dando 1, y si lo eleva a la 4, sigue dando 1. Entonces, 3/4. ¿Dudas? Bien. Vamos a resolver una de Riemann. Entonces, utilice sumas de Riemann para calcular. Para calcular. Entonces vamos a calcular la integral de 2 a 4 de x a la 2 menos 3x de x, ¿verdad? Si aplicamos Barrow, pues es muy sencillo, ¿verdad? X a la 3 sobre 3 menos 3x2 sobre 2, evalúa en 4 y en 2 y entonces te da el valor, pero lo vamos a hacer por Riemann.
¿Cómo se hace por sumas de Riemann, muchachos? Entonces, primero, usted tiene que definir el diferencial. No olvide que el diferencial sería la distancia del intervalito donde voy a integrar dividido entre n. Eso sería 4 menos 2. O sea, 2n. Perfecto. Ahora voy a calcular la partición de ese intervalo en n puntos, ¿verdad? Y cada uno lo voy variando en i, ¿verdad? 1, 2, x1, x2, x3, x4. Entonces, estos arbitrariamente le llamo xi. ¿Cómo se definen eso? Se definen el primero más i veces el diferencial de x, ¿verdad? Que eso sería 2 más i veces 2 sobre n. Entonces, lo mismo que 2 más 2i sobre n. Y esto es importante también, muchachos. La i es un contador, no es la de complejos, no se confunda. Entonces, ¿quién es f de xi? Bueno, esta es la función. Entonces, f sería 2 más 2i sobre n al cuadrado menos 3 veces 2 más 2i sobre n. Entonces necesitamos calcular quién es este, ¿verdad? Entonces si lo calculamos, ese sería el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 2, 4 por 2, 8, 8i sobre n, más el segundo al cuadrado sería 4i al cuadrado sobre n cuadrado, menos 6 más 6i sobre n. Entonces sumemos los términos que son congruentes, perdón, semejantes. Ok, eso me queda menos 2, más 8 y 6 son 14. Sí, voy bien. La estoy cagando, muchachos. ¿Por qué la estoy cagando? Porque este menos distribuye aquí también. Entonces sería menos. Entonces 8 menos 6 da 2, 2i. Más 4i al cuadrado sobre n cuadrado. Ahora sí. Entonces, ¿cómo es sumar por Riemann? Acuérdense que sería, muchachos, sería sumar de manera discreta. Bueno, en realidad vamos a tomar el límite cuando n tiende a infinito de una suma discreta, desde igual 1 hasta n, ¿de quién? De mi diferencial, la base, por la altura. De cada cuadradito, sin diferencial, ¿verdad? No. Así sería. Entonces, límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De delta x, que sería 2 sobre n. Por esto. Y este 2n puede salir de la suma porque no depende de i. Entonces me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de 2 sobre n. Y de esta suma discreta, ¿cómo hacemos? Bueno, como tengo tres sumas, o sea, tengo este y este, lo puedo distribuir la suma. Acuérdense que esas son propiedades que tiene la suma. Entonces eso va a ser la suma desde igual 1 hasta n de 4i al cuadrado sobre n al cuadrado. Más la suma, igual desde igual 1 hasta n de 2i sobre n. Menos la suma desde igual 1 hasta n de 2. Entonces, ¿qué me va quedando, muchachos? Puedo sacar lo que no tenga i fuera de la suma. O sea, por ejemplo, el 4n cuadrado lo puedo sacar. Este 2 sobre n también lo puedo sacar porque ni el 2 ni el n dependen de i. ¿Ok? Esto es realmente confuso, muchachos,
en el sentido, bueno, no es confuso, pero ustedes se tienden a confundir en el sentido de como hay una n aquí arriba en el contador, entonces creen que como que también es variable y no, la n no es variable, la n es variable en el límite, ¿ok? Entonces, no puede salir del límite, solo de la suma, ese es el ligero detalle. Lo único que no puede salir de la suma son las is o k, si usas, o la letra que le te dé la gana usar, ¿de acuerdo? Ok, recuerden eso, suma gaussiana. ¿Esto quién es? Esto sería n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Esa es la suma del cuadrado. La suma gaussiana es n por n más 1 sobre 2. Y la suma normal, cuando es discreta, pues es simplemente multiplicarlo por n. ¿Por qué? Porque estoy sumando el 2 n veces, o sea, 2n. Entonces vamos a distribuir otra vez el diferencial. Entonces me va a quedar 2 por 4, 8. Y abajo 6. 6n a la 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque n por n cuadrado, n a la 3. Ahora multiplico este por este. Sería 4n más 1 y abajo 2n cuadrado. Y aquí 2 por 2, 4, n sobre n. Este se puede cancelar. Entonces, son límites al infinito. Como este es de grado 3 y este es de grado 3, aquí me va a quedar un 8 y aquí un 2. Entonces 2 por 8, 16. Entonces eso sería 16 sobre 6. Aquí también tienen el mismo grado porque este es n2 y abajo n2, entonces solo me fijo en los coeficientes. Aquí sería 4 y aquí 2, entonces más 4 sobre 2. Y aquí finalmente no quedó nada, entonces solo 4. Entonces eso sería 16 sobre 6 tiene mitad 8, que sería 8 tercios menos 2, entonces 2 por 3, 6. Y a 8 le quito 6, 2 tercios. Entonces ese sería el valor de la integral, 2 tercios. ¿Ok? ¿Dudas? Esto que yo puse, muchachos, son fórmulas. Fórmulas de las sumas gaussianas o sumas conocidas. ¿Ok? Es importante que las conozcan si es que les piden algo por sumas de Riemann, ¿de acuerdo? Pero sí que lo sepan. ¿Bien? Ok, chicos, vamos a resolver ahora em, una integral indefinida, perdón, impropia. Vamos a resolver esta. Entonces, algo importante que de repente vale la pena es observar, bueno, esto se puede factorizar. Qué tirada. No, no se puede. Hay que completar cuadrados. Ujú. Porque, o sea, lo preguntaba por si hay alguno que indefine esta, perdón, sí, que indefine esta expresión, es decir, que anula el denominador, pero no, ningún valor de aquí de x hace que esto dé 0. Eso también lo pueden determinar viendo que el discriminante es menor que 0, o sea, que el discriminante es negativo. Entonces, resolvamos
la indefinida primero. Entonces, integral de x cuadrado menos 6x más 10, como no se puede factorizar, entonces no la puedo hacer por fracciones parciales. Entonces, ¿cuál es el otro truco? Cuando abajo lo único que tengo es una cuadrática. Completación de cuadrados, muchachos. Esta está, digamos, relativamente sencilla porque aquí le falta solo un 9, ¿verdad? Entonces, el 10 lo puedo ver como 9 más 1 y entonces ahí me va a quedar x menos 3 al cuadrado más 1. Y yo no sé si recuerdan que les había enseñado esa primitiva, ¿no? Eso era la arcotangente de x menos 3. Entre, entre b y b es 1. Entonces no es innecesario ponerlo ahí, ¿verdad? O igual usted también, si no lo ve, usted dice sea u igual a x menos 3, de donde concluyo que du es igual a dx. Entonces, integral de u cuadrado más 1, ¿verdad? Esa es súper directa, muchachos. Eso me da arcotangente de u más constante de integración, de donde concluyo que sería arcotangente de x menos 3 más c. Bien. Entonces, ahora calculemos la impropia. La impropia, yo puse 3. Perdón, muchachos, era un 3. De 3 a más infinito de esta expresión correspondería a la arcotangente evaluada de 3 a infinito. Pero bueno, yo no puedo recalcular el infinito. Lo que sí puedo hacer es calcular cuando b tiende a infinito de esa expresión, ¿verdad? Entonces, no importa, lo voy a poner aquí, límite, cuando b tiende a infinito. Y aquí el b. Entonces, evaluando en Barrow, sería aquí arcotangente de b menos 3 menos arcotangente de 3 menos 3. Bueno, 3 menos 3 da 0 y arcotangente de 0 es 0. Ese es trivial. Entonces, este es 0. Arcotangente de infinito, no se confundan, no da infinito, da pi medios, acuérdense, acuérdense. Arcotangente de infinito es pi medios y arcotangente en tendencia, ¿verdad, muchachos? O sea, eh, eh, o sea, que yo ponga aquí el infinito o el menos infinito, no estoy diciendo que es un número, estoy diciendo es algo que es muy grande es igual a pi medios y algo que es muy grande pero en negativo es menos pi medios, ¿ok? Pero tendencia, tendencia. No es que es una igualdad, porque uno no puede trabajar con el infinito así como así con números, ¿ok? Que lo sepan. Anyway, el punto es que entonces esta integral daría pi medios, ¿ok? Dudas. Bien, vamos a resolver una de área entre curvas. Entonces calcule el área sombreada entre las curvas f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 4 y g de x igual a menos x al cuadrado menos 4x. Y ya les hago un dibujito para que vean cómo se ven estas curvitas. Denme un momento.
Ajá, más o menos son como algo así, ¿ok? Entonces, muchachos, bueno, la ventaja es que esto es solo una única pieza, ¿lo ven? O sea, no hay dos techos o dos pisos, ¿verdad? Tiene un mismo techo y un mismo piso. Ahora usted me puede decir, profe, no sé cuál es cuál. Muchachos, deduzcan, ¿verdad? Las dos son parábolas, ustedes saben cómo dibujarlas. La que tiene, la que es cóncava hacia arriba es esta porque A es positivo. Entonces esta es F y la que es cóncava hacia abajo es la G, ¿verdad? Entonces esta sería la G. Ok, entonces esta integral sería integral de F menos G, pero necesito calcular estos puntos. ¿Cuáles son estos puntos? ¿Sí? ¿Cuáles serían esos puntos, muchachos? Bueno, hay que calcular la intersección. Intersección entre F y G, o sea, cuando x cuadrado menos 2x menos 4 es igual a menos x al cuadrado menos 4x. De donde se concluye que x cuadrado menos 2x menos 4, ¿sí lo estoy escribiendo bien? Sí. Más x cuadrado más 4x es igual a 0. Entonces me va a quedar x cuadrado más 2x menos 4. Profe, es una cuadrática, me va a quedar dos soluciones. Por supuesto, muchachos, me va a quedar dos soluciones, una y dos. Entonces, eh, vamos a hacerlo por tanteo. Digamos 2x y x y no sé, se me ocurre 2 y 2. Entonces 2 por 2, 4. Y menos 2, 2. Putas, qué guava la mía, madre. 2 por 2, 4x y x por menos 2, menos 2x. Y si sumo eso, me queda 2x, que es justamente lo del centro. Entonces eso sería 2x menos 2 por x más 2. De aquí entonces usted concluye. X tiene que valer 1. Y aquí x tiene que valer menos 2. Entonces, muchachos, este sería el menos 2 y este sería el 1, ¿verdad? Voy a ponerles un dibujito como más claro de qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Más o menos así es. Ok, entonces el área o la región sombreada sería de menos 2 a 1 de F menos G, porque sería la función, no, perdón, muchachos, la función techo es G, la función piso es F, entonces sería G menos F. Ujú. ¿Quién es G? G es este mae. ¿Quién es F? F es este mae. Entonces sería integral de menos 2 a 1 de G, que es menos x al cuadrado menos 4x. Y F sería cambiarle signo a todo este, menos x cuadrado más 2x más 4. Ujú. Eso me va a quedar menos 2 hasta 1 de menos 2x cuadrado menos 2x más 4, ¿cierto? Ok, la primitiva de esta sería menos 2x a la 3 sobre 3. La primitiva de esta sería menos x cuadrado y la primitiva de esta es 4x. Todo eso evaluado de menos 2 a 1. Entonces, cuando vale 1 sería menos 2 sobre 3 menos 1 más 4. Y cuando vale 2, pues bueno, eso sí tiene un trucazo, ¿verdad? Porque sería aquí das elevado a la 3 menos 2 a la 2 más 4 por menos 2. Ujú. Bueno, a ver, menos 2 tercios más 3. Y de aquí me va a quedar, esto es 8. 8 negativo por 2, 16, 16 positivo. Esto me queda 4, 4 negativo y aquí menos 8.
Entonces menos 12. Así que me va a quedar menos 2 tercios más 3. Esto lo pueden poner en la cálculo, ¿verdad, muchachos? Simplemente yo lo hago porque me parecería como muy hipócrita de mi parte, pero bueno. Menos 18 sería menos 18 sobre 3 más 12, 13, 14, 15. Entonces eso queda menos 6 más 15 y eso sería 9. Ujú. Entonces toda esta área vale 9. ¿Sí? ¿Dudas? Ok, muchachos, entonces voy a buscarles unos ejercicios de, de teorema fundamental del cálculo. Ah, claro, yo no los hice porque no me dio tiempo. Ujú, ya me acordé, ya me acordé. No lo había resuelto con ustedes porque no me ha dado tiempo en una sesión. Que espérense un momentito. Entonces, ¿qué ejercicio fue el 7, muchachos? Y vamos a hacer 8 entonces. Y con esto terminamos. Entonces, sea f integrable. Tal que integral de 0 a x de f de t de t es igual a la integral de x a 1 de t cuadrado f de t más x a la 16 sobre 8 más x a la 18 sobre 9 más c. Determine el criterio de f. Ok, muchachos, entonces, el teorema fundamental del cálculo lo que dice es que si f es primitiva de f, o sea, f grande es primitiva de f chiquita, es decir, que si yo derivo f grande me da f chica, entonces la integral de a a b de f de x es lo mismo que f evaluado en b menos f evaluado en a. Pero existe otra parte, eso digamos es como la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, la primera parte, perdón, fue porque yo me adelanté. Si usted tiene, por ejemplo, de a x de esta función y usted la deriva, eso es exactamente f de x. ¿Ok? F de x. De hecho, hay un resultado más general, muchachos. Digamos, si yo tengo una composición de funciones. ¿Por qué? Porque supongamos que f tiene primitiva, entonces sería f evaluada en g menos f evaluada en h, ¿cierto? Ahora la queremos derivar. La queremos derivar. Entonces, si la queremos derivar, pues sería esta derivada. ¿Y cómo era la derivada de una composición? Pues sería la derivada de f grande evaluada, perdón, multiplicada por la derivada de lo de adentro. Y así análogamente con la otra. Pero bueno, ¿quién es la derivada de f grande? La derivada de f grande es f chica. Entonces eso es lo mismo que tener f chica evaluada en g
por G' menos f chica evaluada en h por la derivada de h. Entonces este, digamos, es como un resultado más genérico del teorema fundamental. Cuando tenemos este tipo de fórmulas, muchachos, donde vean que hay una igualdad de integrales, conviene derivar para poder yo quitarme esta integral. Entonces vamos a derivar cada una de estas expresiones. Sí, señor. Entonces, si derivamos, me queda. Derivemos esto y derivemos esto. La derivada de esto es f de x. La derivada de esto, bueno, esta tiene un truquito porque la podemos ver como... Es que no sé si lo ven tan obvio, muchachos. Prefiero mejor ponerles integral de 1 a x de t cuadrado f de t dt. O sea, le voy a dar vuelta, porque la regla es cuando la x está arriba. Cuando la x está arriba da esto. Cuando la x está abajo, lo que va a pasar es que va a quedar con un signo al revés. ¿Ok? Pero se los voy a escribir explícitamente, no importa, porque él va a dar lo mismo. Y entonces la derivada de esto, ahora sí les decía, es evaluar aquí por la x, ¿no? Entonces sería x cuadrado, f de x, con el menos de aquí al frente. La derivada de x a la 16 sería 16x a la 15 sobre 8, más 18x a la 17 sobre 9. Entonces, perdón, y la derivada de la constante se anula. Entonces me queda f de x más x cuadrado, f de x sería igual a, simplifico esto, me queda 2x a la 15 más 2x a la 17. Y luego saco la f a factor común. Entonces me va a quedar 15 más 2x a la 17 sobre 1 más x2. Puedo simplificar, de hecho, porque puedo sacar un 2x a la 15 a factor común y entonces me va a quedar un 1 más x cuadrado. Y entonces eso se va a simplificar, muchachos. Y que esto es importante, Willas, esto yo lo podía pasar a dividir porque nunca se anula, ¿verdad? Ojo, ojo, ojo. 1 más x al cuadrado nunca es 0. ¿Verdad? Entonces, por eso yo lo podía pasar a dividir, de lo contrario usted no puede. Entonces, este sería el criterio de la función. Por lo tanto, f de x es igual a 2x a la 15. ¿Ok? Si usted sustituye aquí, puede comprobar que en efecto ese resultado coincide. ¿Dudas, muchachos? Ahora, chicos, no sé si gustan que les busque otro de teorema fundamental del cálculo o si no lo dejamos hasta acá. Díganme ustedes. Bueno, no sé si hay uno que, no sé, un caso especial, si Tal habrá vez, alguno. es que le pueden preguntar el criterio, Andrés, o también le pueden preguntar una constante. Voy a buscar una constante. Tiene el mismo principio, que es que usted derive. Lo que pasa es que la respuesta va a ser diferente. Entonces, denme 2 segundos para buscarle como para que vean qué pasa en esos casos. Vamos a ver. Tal vez por acá. No.
Ok, esta puede ser. Ah, este límite es muy interesante. Sí, pero eso ustedes no se lo van a preguntar. Sea F, que posea, ajá. ¿Y qué? ¿Qué dice el ejercicio? Hay que probar que F es constante, ¿no? Eso también me parece muy difícil. Pucha, yo no tenía de eso. Deben un momento, muchachos, porque si no, para no perder el tiempo. Vamos a resolver dos más. Entonces, determine la derivada de F si se sabe que F mayúscula es lo mismo que la integral de A hasta la integral de A a X de 1 más t cuadrado sobre 1 de t, 1 más t cuadrado sobre x de t. ¿Qué? Eso está interesante. Entonces, muchachos, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, esto está derivado con respecto a t. Entonces, esto es constante. Entonces, esto puede salir de la integral. Entonces, f de x yo lo puedo ver como x multiplicado por esto. Ahora, no se deje intimidar, por favor, no se deje intimidar porque haya un extremo con integral. Preste mucha atención. ¿Qué vamos a hacer? Apliquemos teorema fundamental del cálculo. Si yo lo derivo, es x por esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se dice, cómo es la derivada? La derivada de un producto es la primera derivada por la segunda sin derivar, lo cual sería esta bicha de acá otra vez. Más la segunda sin derivar, perdón, la primera sin derivar por la segunda, esa sí la vamos a derivar. ¿Ok? Entonces esa tiene súper truco, porque hay que sacar la X, entonces hay que hacer una regla de la cadena, ¿verdad? Ok. La derivada de X es 1. Entonces me va a quedar solo esta integral, que en realidad básicamente yo estoy perdiendo tiempo por estar escribiendo este poco de integrales. Lo interesante viene aquí. ¿Cómo derivo esto? Ok. La regla es, ponga lo que hay aquí dentro de la variable que está aquí, es decir, t. Entonces, vamos a poner 1 más la integral de ax de 1 más t cuadrado sobre 1 de t. Todo eso al cuadrado, ¿verdad? Porque voy a cambiar la t por esta integral. Pero si lo que yo puse no era una x, entonces tenés que agregarle la derivada de eso que pusiste. Si no era una x. Y en efecto no es una x, es una integral de una bicha rara, pero listo. Entonces aquí habría que hacer una integral, ¿verdad? Otra vez teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál sería esta? Pues muy sencillo, ¿verdad? Muchachos, voy a, perdónenme que abuse con esto, ¿verdad? Copiar y pegar, pero es que si no toda la vida. Y ni le puedo dar copiar y pegar, qué tristeza. Entonces derivemos esto, la derivada de esto sería, no, perdón, sin integral, 1 más x al cuadrado sobre 1. Ojo, Willas, yo no estoy calculando el arcotangente de nada, de nada. Si quiere lo puede calcular, ¿verdad? Que usted sepa que eso es arcotangente
de X, arcotangente de X menos arcotangente de A, pero es innecesario, muchachos. Usted lo deja en términos de la integral. Aquí lo único que nos interesa es derivar, ¿ok? Entonces digamos que es como algo muy complejo. ¿Qué pasa cuando adentro hay una integral? ¿Ok? Hay una doble composición y entonces hay que integrar claramente, derivar la integral. ¿Ok? Me parece valioso de repente enseñarles eso. Y otra que era la que yo les mencionaba, que averiguar una constante es determine un número A que pertenece a R tal que no, y una función h tal que 6 más la integral de A hasta X de h de t sobre t de t es igual a 2 raíz de X. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues vamos a derivar, derivando, derivemos a ambos lados. ¿Cuál es la derivada de 6? 0. ¿Cuál es la derivada de esta? Bueno, no importa, Willa, lo voy a escribir como para que quede en evidencia. Que la derivada de el 6 les decía era 0 y la derivada de esta integral sería h de x sobre x. No pongo con a porque la derivada pues de esa constante es 0, entonces por eso no se pone. Y esta derivada sería 1 sobre raíz de x, ¿verdad? Porque en realidad sería un medio de esto, pero por este 2 se cancela el 2 con el 1 medio. ¿Qué? Entonces de aquí usted concluye que h de x sería x raíz de x, que si usted racionaliza, pues le va a quedar solo raíz de x, ¿ok? Sí, porque raíz de x por raíz de x, x, y x se cancelan, entonces solo me queda raíz de x. Entonces, h raíz de x. Profe, ¿dónde está lo diferente de este ejercicio? Determine esta constante. Entonces, usted tiene varias opciones. Lo que usted puede hacer es sustituir aquí por la integral o puede escoger un valor de x. A mí me gusta hacerlo escogiendo un valor. Entonces, escojamos un valor para x. Usualmente, muchachos, para que sepan, se toman valores de manera que simplifiquen la integral. Lo más simplificado posible. Por ejemplo, ¿qué valor podría ponerle yo aquí a la x para que esta integral sea, pero casi que insofacta de calcular? Acuérdense que x puede valer cualquier número, chicos. Bueno, una opción es que x valga 0. Perdón, que x valga a. ¿Por qué? Porque si yo lo cambio por a aquí, pues esta integral es súper sencilla, muchachos. Vean que esto da 0. ¿Lo ven? Entonces era innecesario calcular esa integral. Es usual entonces que fijemos valores de x de manera que simplifique al máximo la integral. ¿Qué me refiero a simplificar al máximo? Que de 0. Entonces eso me va a quedar 6 igual a 2 raíz de a, de donde concluyo que 6 medios, o sea, 3 es igual a raíz de a, de donde concluyo que a tiene que valer 9, ¿verdad? No funciona que sea, no, elevado al cuadrado, no me hagan caso. No me hagan caso, entonces a vale 9. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es la otra estrategia? Sustituya esto aquí, ¿no? O sea, 6 más integral de ax de h, pero h era raíz de x, pero era en términos de t.
Entonces, igual a 2 raíz de x. Esto es 6 más la raíz de ax de t a la 1 medio, t a la 1 medio sobre t a la 1, ¿verdad? Eso sería entonces 6 más integral de t a la menos 1 medio. Entonces eso sería 6 más, perdón muchachos, aquí me falta esto. Sería menos 1 medio más 1, o sea, t a la 1 medio sobre 1 medio evaluado de a x, ¿cierto? Entonces eso sería 6 más. Esto es raíz, que esto no, o sea, no viene siendo otra cosa más que esto, muchachos. Evaluado de a x. No, aquí hay doble igualdad, no, eso estaría mal, aquí entonces serían implicas. Entonces eso sería 6 más 2 raíz de x más, perdón, menos 2 raíz de a. Entonces vean que se cancela el 2 raíz de x con el 2 raíz de x, de donde, y entonces vuelvo a llegar a la ecuación que yo llegué inicialmente. 6 es igual a 2 raíz de a, y entonces concluyo que a vale 9, ¿verdad? Eso no tiene por qué ser diferente al resultado. De hecho, tiene que ser el mismo, si no algo estábamos haciendo mal. ¿Ok? Este método para mí es más largo porque usted pues tiene que integrar. Aquí es innecesario, aquí me estoy ahorrando la integración. Vean, de hecho, que llegué súper directo. Entonces, esa sería como una estrategia para determinar la constante. Creo que esas serían como algunas de las variantes que tiene el teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Bien, chicos, si no hay más dudas, entonces lo vamos dejando hasta acá. ¿No? Ok. Yo les deseo muchos éxitos en la prueba. Cualquier duda que tengan, ya saben, me escriben y yo trataré de solventarles. Y fue un placer haber compartido con ustedes durante este semestre. Ojalá que los pueda ver en otra ocasión y de ser el caso, pues graduándose. Un gusto, muchachos. Cuídense mucho. Muchas